Saludos, estimados estudiantes. Vamos a tratar de desarrollar la tutoría virtual número 6. Y esta se fundamenta en la prueba estadística de T-Student. Entonces, lo que se busca con esta tutoría es que usted logre tener la capacidad de identificar cuáles son las reglas que te exige esta prueba de hipótesis y cómo es que se ejecuta esto con las principales herramientas estadísticas. Existen estas características que usted tiene que saber para tener la certeza de que va a aplicar la prueba de T-Student. Las de mayor importancia son, primero, que para trabajar con esta prueba de hipótesis, usted tiene que hacerlo con variables numéricas, con variables cuantitativas. Esta prueba solo le permite comparar dos tratamientos, ¿ok? Dos tratamientos. Si usted quiere comparar más de dos tratamientos, entonces está la técnica del análisis de varianza, conocida como AMBA o ANOVA. El ANOVA. También es importante que usted sepa que esta prueba de T-Student se utiliza para muestras pequeñas, es decir, muestras menores a 30 elementos. Ok. Antes de seguir, de direccionarnos a la práctica, es importante que usted identifique los principales estadísticos de la prueba T-Student. Primero, la prueba T-Student posee una distribución. Hablamos de la distribución T. Y esta distribución T es muy similar a la distribución normal, a la distribución Z. Ok, por lo tanto, casi nos ajustamos a una distribución normal. Entonces, se habla de los siguientes elementos importantes: los grados de libertad y la significancia estadística. Con estos elementos nos direccionamos a unas tablas que ya son estandarizadas y así es como procedemos a obtener los valores de T-tablas. ¿Ok? Similar como cuando lo veíamos con la prueba de chi cuadrado. Entonces, esta prueba de T-Student es una prueba paramétrica, es un método paramétrico. ¿De acuerdo? Entonces, los grados de libertad, ¿qué son los grados de libertad? Por ejemplo, cuando hablamos de una muestra, estamos trabajando con una muestra, por ejemplo, de 25 elementos que pueden ser productos, pueden ser plantas, pueden ser animales, personas, ¿ok? Entonces, ¿qué son los grados de libertad? Vea que los grados de libertad es igual a ese tamaño de muestra menos 1, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos establecer el concepto de grados de libertad? Ustedes saben que estamos con la estadística inferencial, ¿ok? Entonces, estamos tratando de que al final con estos métodos vamos a obtener conclusiones de una muestra y poderlo inferir hacia la población. Entonces, los grados de libertad son esos elementos que permiten poder hacer inferencias hacia la población. Y la forma de obtenerla es esta, ¿ok? Siempre a la muestra le restamos la unidad y también puede variar dependiendo del estadístico de T, ¿ok? Ya si es para una prueba de T-Student para muestras relacionadas o para muestras independientes. En el caso de T-Student para una muestra, se obtienen de esta forma: el tamaño de la muestra menos 1.
Ok. Similar también para la prueba de T-Student para muestras relacionadas. El tamaño de muestra -1. En el caso de muestras independientes, por ahí hay una modificación, ¿verdad? Dependiendo si el número de elementos es igual en cada tamaño de muestra o si es diferente. Entonces, vean ustedes que los grados de libertad, por ejemplo, estos grados de libertad de 5 es porque la muestra era de 6. Ya, la muestra era de 6. ¿Ok? Entonces, grados de libertad de 13. Vean primero, vean la distribución roja con 5 grados de libertad. Luego, ¿qué pasa cuando pasamos de 5 a 13? Que es decir, la muestra era de 14 a 13 grados de libertad. Vean la distribución azul. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven a medida, se van aumentando los grados de libertad, es decir, a medida tú vas aumentando el tamaño de muestra, te vas ajustando cada vez más a una distribución normal. ¿Ok? Eso es importante, porque la distribución de T se ajusta bastante a la distribución normal. Y en sí depende del tamaño de la muestra. Ok, entonces ya para ir finalizando la inducción teórica, existe la prueba de T para una muestra y la prueba de T para dos muestras. Ok, en el caso de la prueba de T-Student para una muestra, también se le conoce como bondad de ajuste. ¿Qué es lo que hace usted? Que usted obtiene información de una muestra precisamente y luego esa información de esa muestra usted lo compara, esa media usted la compara contra una media teórica, un valor teórico que puede ser establecido por una comunidad científica, por una institución, por la academia. Okay, ahí estamos ante la prueba de T de una muestra. Por ejemplo, si usted determina, por ejemplo, de un lote de productos, podemos tener un lote, digamos, de que usted le aplicó, digamos que usted tiene dentro de un lote de productos, ok, usted tiene una muestra, digamos, en el caso del oroco, usted tiene muestra de 25, tiene un lote de 25 el tamaño de muestra. Y cada una de estas, ok, cada una de estos elementos de esta muestra está representada por una bandeja del oroco que con empaque al vacío. Ok, con empaque al vacío. Entonces tenemos 25 bandejas del oroco con empaque al vacío. Esa es la muestra. De esas 25, hasta llegar a las 25, de esas 25 usted ha medido lo que es el pH, ¿okay? Como un parámetro de calidad. Entonces, al final usted obtiene, digamos que usted obtiene un promedio de pH. De esas muestras, usted obtiene un promedio de pH de 5.7. Ok. Y está lo que es dentro de las normas de calidad. Digamos que existe una norma de calidad donde se dice que el contenido promedio de pH es de 5.5. ¿Qué es lo que va a hacer? Que usted va a comparar este valor teórico perdón, este valor que usted ha obtenido en campo contra ese valor teórico. Ese es el T-Student por bondad de ajuste. Se dice que la varianza es desconocida porque hace referencia al valor teórico. No sabemos qué varianza fue la que generaron con este valor teórico. Ok, luego tenemos la prueba de T-Student para dos muestras.
Ok, entonces tenemos la prueba de test student. La prueba de test student para dos muestras. Vea, para cuando trabajamos con dos muestras, existen dos estadísticos de T, la prueba de test student por parcelas pareadas, que también se le conoce como muestras relacionadas, y la prueba de test student por grupos sorteados, que también se le conoce como prueba de test student para muestras independientes. Ok, en el caso de la prueba de test student para muestras relacionadas, a esta también se le conoce como estudio de antes y después. Ok. Un estudio de antes y después. Veamos, podemos, un ejemplo. Un ejemplo de un estudio de antes y después. Por ejemplo, digamos que usted va a trabajar, va a producir carne de conejo y a usted le interesa la ganancia de peso. Usted tiene una muestra de 20 conejos, ¿ok? Para hacer el estudio. Entonces, a estos 20 conejos, que los tiene como pie de crías. Entonces, estos 20 conejos, usted, durante su primer mes de desarrollo, usted los alimenta con el concentrado que comúnmente se les administra a los conejos, como normalmente lo hacen en las granjas. Ok, usted le da ese protocolo durante ese mes y usted mide lo que registra lo que es los pesos. Al final usted determina las ganancias de peso de esos 20 conejos durante ese mes. Luego, a esa misma muestra, ok, a esos mismos 20 conejos, usted les aplica un concentrado comercial que supuestamente tiene excelentes efectos en lo que es el desarrollo y ganancia de peso de los conejos. Entonces, a esa misma muestra, ya a esos mismos 20 conejos, durante otro mes, usted les aplica ese concentrado y usted registra las ganancias de peso. Al final usted tiene las ganancias de peso de la misma muestra antes de aplicar ese concentrado y después de haber aplicado ese concentrado. Esos estudios se les conoce como muestras relacionadas o parcelas pareadas, porque estamos trabajando con la misma muestra. Estudios de antes, después. Este tipo de pruebas tienen principal aplicación en los estudios de manejo integrado de plagas o en los planes fitosanitarios. Luego tenemos lo que es la prueba de test student, pero para muestras independientes. ¿Qué le está diciendo? Por ejemplo, si usted va a trabajar con muestras de 20 conejos, usted tiene que tener una muestra de 20 conejos, ¿ok? Y tiene que tener otra segunda muestra de 20 conejos. Entonces, en el mismo momento, en el mismo tiempo, en el mismo periodo, usted monta la investigación y digamos que a estos 20 conejos los alimenta con un tratamiento testigo y a estos otros 20 con una alternativa de alimentación que usted propone. ¿De acuerdo? Entonces, son muestras independientes y la investigación se realiza en el mismo momento, en el mismo tiempo y espacio. Son muestras independientes. En cambio, muestras relacionadas era una misma muestra, esa misma muestra se le aplicaba, se evaluaba con y sin tratamiento, ¿ok? Y en distintos tiempos, antes, después. Ahora, otro elemento que me interesa aclarar es que para aplicar la prueba de este estudio se tienen que verificar los supuestos de distribución normal y homogeneidad de varianza. En el caso de la prueba de T, solo para una muestra se verifica la normalidad.
y la prueba de T para dos muestras, sea relacionadas o independientes, se verifican tanto la normalidad como la homogeneidad de varianzas. Bien, ya para finalizar con esta inducción teórica, me interesa aclarar cómo se obtienen los valores de tablas. Por ejemplo, este caso de 10 ganaderías lecheras. Ok, y vean, la muestra es de 10, entonces los grados de libertad van a ser igual a 10 menos 1, 9 grados de libertad. Y la significancia estadística con la que se ha llevado esta investigación, con la que se realizó, es del 5%. Es decir, 0.05. Entonces, con estos dos elementos, nos podemos direccionar ya lo que es la tabla y obtener el valor de T tablas. Pero es importante aclarar, dependiendo del objetivo de la investigación. ¿Ok? Entonces, si el objetivo es, por ejemplo, en las hipótesis, en el planteamiento de hipótesis, tú te planteas como hipótesis nula, que a esta hipótesis nula también se le conoce como HP, hipótesis planteada, es la misma hipótesis nula. Si tú te planteas como hipótesis nula que la media que tú vas a obtener, ok, esta media que tú vas a obtener va a ser menor o igual, ok, menor o igual al parámetro con el que estás comparando. Por ejemplo, aquí en la siguiente diapositiva dice que el Ministerio de Agricultura y Ganadería ha establecido que la producción promedio de leche es de 12.5 botellas, ok. Entonces tú vas a comparar tu media contra ese 12.5 del ministerio. Entonces, si tú buscas en la hipótesis nula de que esta media va a ser menor o igual a esto, ok, entonces tú estás ante una prueba de T unilateral y no bilateral. Y en la hipótesis alterna, que es la H1, la hipótesis alterna, en la hipótesis alterna tú estás planteando que esa media que tú vas a obtener va a ser mayor a ese valor teórico. ¿Ok? Esta es una prueba de T unilateral. ¿Qué significa unilateral? Voy a compartir una pizarra para explicar eso de bilateral o unilateral. Ok, entonces tenemos la distribución normal, ok. Dentro de lo que es el plano, tenemos la distribución o la campana de Gauss. Entonces, por ejemplo, cuando tú trabajas con una significancia del 5%, ¿qué es lo que pasa? ¿Okay? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que tú tienes lo siguiente, el 95% lo tienes internamente aquí en la campana, el 95%. Y el 5% lo tienes distribuido, ya, de manera que tienes un 2.5% en un lado de la cola y el otro 2.5% lo tienes en el otro extremo de la cola. ¿Ya? Entonces, cuando trabajamos con una prueba unilateral, ¿y qué es lo que te va a decir si es unilateral? El planteamiento, lo que se busca en la investigación. Por ejemplo, en esta investigación se quiere comparar, al final se quiere determinar si el valor teórico que se ha obtenido es mayor. Ojo con eso. Entonces tú dices, bueno, ¿y cuál criterio considero para decir si es
unilateral o bilateral, la hipótesis alterna. Esta hipótesis alterna también se le conoce como hipótesis del investigador, es lo que nosotros buscamos principalmente. Y saben que la hipótesis alterna es sinónimo de diferencia en estadísticas. Entonces nosotros buscamos, si buscamos esto, que la media que vamos a obtener sea mayor al parámetro del ministerio, entonces es una prueba unilateral. Pero si en la hipótesis alterna solo estamos planteando que la media, el parámetro, sea diferente al valor, por ejemplo, que la media de una muestra sea diferente a la media de una segunda muestra de otro tratamiento, entonces cuando buscamos diferencias, si este planteamiento es una prueba bilateral, ¿ok? Bilateral, ¿qué significa? Que vas a considerar directamente el 5%, no lo vas a distribuir en los dos extremos de la cola, así como yo se los he planteado en esta pizarra. En esta pizarra hemos dividido, porque como la hipótesis alterna dice que esa media que nosotros vamos a obtener va a superar al valor teórico, ¿ok? Siempre que la hipótesis alterna se plantee mayor o se plantee menor, es unilateral la prueba. Tienes que dividir el 5% en las dos colas. Y si la hipótesis alterna, el planteamiento es que esa media va a ser diferente, o que solo que va a ser diferente a ese valor teórico, entonces es bilateral, ¿ok? No vas a dividir el 2.5 en las dos colas. No es necesario dividirlo. Esto es importante para que entendamos cómo se obtiene el valor de tablas, que lo voy a explicar en este momento. Entonces, significa que para obtener el t-tablas, este 5%, este 0.05 lo tienes que dividir entre 2. Ok, entonces esto entre 2, ¿por qué entre 2? Porque se está dividiendo en las dos colas. Ok, entonces tú divides el 0.05 entre 2, te va a dar de resultado 0.025. Entonces al 100% que es 1, que es toda la campana, le vas a restar ese 0.025. Ok, entonces si a toda la campana que es 1 le restas ese 0.025, te da 0.975. Este es el valor que vas a buscar en la tabla. ¿Okay? Este es el valor. Y con estos grados de libertad. Entonces, ¿qué he hecho? He distribuido el 5% en las dos colas y luego al total del área de la curva le he restado ese 0.025. Ahora me voy a direccionar a la tabla de T-Student, ¿ok? Y en esta tabla, como yo te lo decía, ves los grados de libertad 9 y el valor de T es para un 5%, pero unilateral, perdón, distribuido entre las dos colas. Entonces es 0.975, que es el valor que ya les expliqué cómo se obtiene, ¿ok? Entonces, aclarado eso, tú haces la intersección de los grados de libertad con esa significancia del 5%, pero distribuido en las dos colas, que es 0.975. Entonces, tienes un valor de tabla de 2.2622. Y es el siguiente valor, ¿ok? 0.26, el valor de tablas. Así es como se obtiene el valor de tablas. El valor calculado es sencillo. Ya sabes que la media que tú has obtenido le vas a restar el valor teórico y eso lo vas a dividir entre la desviación típica dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de muestra. ¿Ok? Entonces, luego el contraste de hipótesis, ya sabes que el valor de calculado es mayor que este de tablas. Ya eso se explica en los videos. El siguiente caso
el rendimiento de dos variedades de sorgo forrajero en 10 localidades. Ok, son dos variedades en 10 localidades. En cada localidad las variedades se sembraron en parcelas contiguas muy similares. Los rendimientos en toneladas por hectárea de forraje son los siguientes. Tienes los sitios, los 10 sitios, y en estos sitios, en un periodo, en un momento, se sembró esta variedad A, se cosechó, luego se le dio tratamiento al suelo y en un segundo, en un diferente momento, se sembró en esos mismos sitios la variedad B. ¿Okay? De manera que estas variedades se sembraron en los mismos sitios. ¿Okay? En los mismos sitios. Entonces, ves, siempre son 10 sitios. Entonces, el tamaño, los grados de libertad son 10 menos 1, 9. Y la significancia ya sabes que como es el 5%, si lo divides entre las dos colas, porque lo que buscamos es, lo que estamos planteándonos aquí es que como hipótesis alterna, que es la clave para que diferencie si es bilateral, aquí la hipótesis alterna es que la media, la media de la variedad A, ¿ok? La media de la variedad A es mayor a la media de la variedad B. Entonces ya les dije que siempre que nos planteemos la hipótesis alterna como mayor o como menor, es unilateral. Tienes que dividir este 5% en las dos colas, que sería 2.5%. Y al 100%, si le restas esto, entonces te da 0.975. Por lo tanto, el valor de esta tabla se mantiene similar al caso 1, cuando tú lo buscas en la tabla. Ok, es de 2.26. Ahí está. Y luego tenemos el último caso que se les explica en la teoría, donde se ha trabajado con 30 conejos, ok, y se han distribuido en dos grupos. Hay 15 conejos para cada grupo. Entonces, a un grupo no se le aplicó hormona y al otro grupo se le aplicó una hormona para su desarrollo. Entonces, ves que son muestras, son grupos separados. ¿Ok? Entonces, son muestras independientes. Este es el protocolo y aquí se ha planteado la significancia del 1%. Ojo con eso. Entonces, es importante, tienes que obtener las sumas de cuadrados. ¿Okay? En este caso hay un cambio para los grados de libertad. Los grados de libertad se obtienen de la siguiente forma. 2 por el tamaño de muestra menos 1. ¿Okay? En este caso, ¿por qué 2? Porque son dos grupos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 2 por n es 30. Y 2 por 1 es 2. 30 menos 2, 28. ¿Ok? Porque el tamaño de muestra es de 15. ¿De acuerdo? Es de 15. Ok, ahora en la fórmula del estadístico, tenés que obtener tú la suma de cuadrados para cada muestra. Entonces aquí está la suma de cuadrados de la muestra. Ok, la suma de cuadrados de X1. Aquí se plantea de manera de ejemplo. Y luego tienes también la suma de cuadrados de la otra muestra, del otro grupo de conejos. Ok. Entonces, ¿cómo obtienes la suma de cuadrados? Simplemente cada uno de los datos, por ejemplo, ahí está 240, que es este, lo vas elevando al cuadrado y lo vas sumando. ¿Ok? Esto lo puedes ingresar en la calculadora. Entonces, cuando tú ya lo has ingresado, todos esos elementos, les vas a restar la sumatoria total de esos elementos elevada al cuadrado entre el tamaño del grupo, que es de 15. ¿Ok? Voy a tratar de activar el emulador de la calculadora para explicarlo por lo menos con un grupo.
Ya ustedes ya saben manejar su calculadora, yo lo voy a explicar solo con esta calculadora. Ya sabes que tienes que limpiar memoria. Siempre es importante eso, ¿ok? Limpiar memoria. Y eso ya se los expliqué y activar el modo estadístico. En este caso, con una muestra. Y voy a ingresar los elementos, que es 2.4, ¿ok? 5.45, 3.57, 3.11, 3.51, 2.70, 1.42, 3.08, 2.74, 4.61, 3.14, 4.28, 3.84, 3.51 y el último elemento 3.32. Ok. Entonces, en la suma de cuadrados, ¿cuál es la fórmula para la suma de cuadrados? Voy a tratar de direccionarme a la pizarra. Y voy a tratar de activar una nueva pizarra. Ok. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Solo voy a explicar cómo es que se obtiene esta suma de cuadrados, porque en la fórmula tienes esto, suma de cuadrados del primer grupo más la suma de cuadrados del segundo grupo de conejos. Y aquí tienes la diferencia de las medias. Entonces el T calculado, por ejemplo, si me voy a llevar esto para que explicarlo de mejor manera. Ok, ahí está cargando. Entonces, esto que es lo que interesa a qué hace referencia. El T calculado para esta prueba de muestras independientes a qué va a ser igual. Tienes tú la media del primer grupo de conejos, le vas a restar la media del segundo grupo de conejos. Y estas medias tú las vas a multiplicar por la raíz cuadrada de el tamaño de muestra de cada grupo de conejos, ¿ok? Por el tamaño de muestra de cada grupo de conejos menos 1. Pero esto lo vas a dividir entre la suma de cuadrados de X1, que es el primer grupo de conejos, más la suma de cuadrados de X2, que es el segundo grupo de conejos. Yo estoy explicando ahorita cómo se obtiene la suma de cuadrados tomando como ejemplo el primer grupo de conejos y ya con eso tú lo puedes hacer para el otro grupo. ¿Ok? Entonces, aclarado eso, ya tenemos los elementos. ¿Ok? Ya tenemos los elementos en la calculadora. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? La suma de cuadrados. ¿A qué es igual la suma de cuadrados? La suma de cuadrados de X, ¿a qué va a ser igual? A la suma algebraica de cada uno de los elementos elevados al cuadrado, cada registro elevado al cuadrado,
menos, ¿ok?, la suma algebraica de cada uno de estos elementos, ¿ok?, sin elevarlos al cuadrado, luego los vas a elevar al cuadrado. Esto se le llama gran total. Dividido esto entre el tamaño de muestra, ¿ok?, dividido entre el tamaño de muestra. Algunos le restan la unidad. Entonces, como ya ingresé los datos aquí de la calculadora, solo le voy a pedir estos elementos. O sea, le voy a pedir este elemento ahorita en Shift, en estadístico, en sumatoria, aquí está, ¿ves? La suma de cada elemento elevado al cuadrado es 184. Este es, voy a cambiar de color, 184.0102. A esto yo le voy a restar solo la sumatoria, que es el gran total, ¿ok? En Shift, en el 1, en variable, Shift 1 en datos. Quiero ver en datos, no. Shift 1, entonces en sumatoria tiene que estar. Aquí está, ¿ok? Es decir, la sumatoria, pero sin elevarlo al cuadrado, que es el número 2 en este caso. 50.68. 50.68. Y este ya cuando lo has obtenido, sí lo vas a elevar al cuadrado y lo vas a dividir entre el tamaño de muestra, que es 15 conejos. ¿Okay? Estoy hablando del primer grupo de conejos, el de sin hormona. ¿A qué es igual entonces la suma de cuadrado? Como ya tenemos los elementos, solo vas a sustituir 50.68, si lo elevas al cuadrado y lo divides entre 15, te da 171.23. Esto se lo vamos a restar a 184.0182 menos ese valor, 12.78. 12.78, esta es la suma de cuadrados para el primer grupo de conejos. ¿Ves? Aquí está aproximado 12.79. Para evitar estar aproximando, trabajen con 4 decimales. Así se obtiene la suma de cuadrados. ¿Ok? Corroboren ustedes para el grupo 2. Luego el valor, bueno, este es el T calculado. Aquí falta el valor de T tablas. Entonces, en este caso, se dice que los grados de libertad fueron 15. ¿Verdad? Fueron 15 los grados de libertad. Ok, entonces, los grados de libertad, 15 grados de libertad. ¿Y de cuánto la significancia? La significancia estadística es del 1%. Entonces voy a insertar una otra lámina para explicar eso de mejor manera. Vaya, los grados de libertad ya los determinamos. 15. Y la significancia según ese caso es del 1%. 1%. Si es del 1%, estamos hablando que es de 0.01. Si lo dividimos entre las dos colas, que vamos a entender que el planteamiento es que el del grupo 1 es mayor. ¿Okay? La hipótesis alterna la hemos planteado que la media del grupo sin hormona es mayor a la media del grupo, del grupo con hormonas. ¿Okay? Entonces lo dividimos entre 2. Al dividirlo entre 2 nos da 0.01. Si lo divides entre 2, te da 0.005. ¿Ok? 0.005.
Si se lo restamos a la unidad, 1 menos 0.005 nos da el 0.9995. Ok, es decir que con este valor vas a buscar el valor de tablas, con este y con 15 grados de libertad. Ok, ven que es sencillo. Me voy a direccionar a la tabla y vamos a buscar 15 grados de libertad y con 0.0995, ¿verdad? Ok, entonces 15 grados de libertad con 995, este es el valor de tablas. 2.9467. Entonces, ahora, pero esto porque es, repito, es unilateral. En el planteamiento de los casos a usted se le tiene que decir, por ejemplo, se le tiene que decir, digamos que un caso es que la hipótesis alterna diga que la media de un grupo es mayor o es menor a la media de un segundo grupo o tratamiento. Si es así, ya sabe usted que es unilateral y tiene que dividir la significancia entre dos para poder buscar el valor de tabla. Y el otro panorama es de que si en la hipótesis alterna le dice a usted que la media de un grupo es diferente, solo que es diferente, ¿ok? A la media de un segundo grupo o tratamiento. Entonces aquí es bilateral. Usted no va a dividir la significancia entre dos. Si retomamos el caso de grado de libertad, que era 15, y la significancia era del 1%, que es 0.01, entonces usted ya no va a dividir esto entre dos, directamente 1 menos 0.01, ok, le da el 99. 1 menos 0.01.99. Ok, no vas a dividir entre dos la significancia, directamente vas a hacer el cálculo. Te vas a la tabla y vas a buscar para una prueba bilateral, que sería 99, el T de tabla sería de 373. ¿Ok? ¿Ve? Es sencillo, va a depender del planteamiento de la hipótesis alterna. Si buscamos de que la media de un tratamiento va a ser mayor o menor a la media del otro tratamiento, o si solo buscamos diferencias estadísticas significativas en la hipótesis alterna. Si buscamos diferencias es bilateral, no es necesario dividir la significancia entre dos. Ok, aclarado esta inducción teórica, ahora vamos a la práctica. Voy a cerrar esta presentación. Por ahí les he compartido la siguiente práctica, vean estos casos. Ok, y el planteamiento de estos casos es el siguiente. Por aquí tengo el planteamiento en ejercicio. Aquí está. En una unidad de investigación hospitalaria en Lima, se está realizando un estudio para conocer si la tolerancia a la glucosa en sujetos sanos tiende a decrecer con la edad. Para ello se realizó el test oral de glucosa de pacientes sanos, unos jóvenes y otros adultos. El test consistió en medir el nivel de glucosa en sangre en el momento de la ingestión. Los resultados fueron estos, en jóvenes y en adultos. Y le dice, responda a las siguientes preguntas. Primero, ¿se puede admitir que el nivel medio de glucosa en sangre en el momento de la ingestión en los jóvenes es menor a 85? ¿Qué le está diciendo? Que usted va a comparar una media que va a obtener de los jóvenes, ¿ok? Con este valor teórico. Ahí usted ya sabe que estudien para una muestra. Segundo, se puede admitir que el nivel medio de glucosa en sangre en el momento de la ingestión en los jóvenes es 80. ¿Ok? Entonces, en este caso siempre es prueba de T-Student para una muestra, tanto en el A como en el B. Y en el C dice, la concentración de glucosa es la misma en adultos que en jóvenes. Le dice, es la misma. ¿Ok? Le está diciendo, es similar.
Ese le está planteando la hipótesis nula. Entonces, la hipótesis alterna sería que es diferente. Sería una prueba bilateral. No es necesario dividir la significancia. Entonces, con este tercer planteamiento, que es el C, le está diciendo que compare el nivel de glucosa de la muestra de jóvenes con la muestra de adultos en un mismo momento. Entonces usted ya sabe, esto es test student para muestras independientes. Y luego está este último ejercicio que es para muestras relacionadas. Lo vamos a hacer tanto con el programa PAS como con el programa Infostat. Se ha detectado la presencia de agallas en encinas, ¿ok? Entonces, agallas son dípteros, son insectos, tanto en las zonas secas como en las zonas con mayor precipitación. En las dos zonas muy secas se pretende comprobar si determinado tratamiento aplicado durante un mes ayuda a reducir la presencia de dichas agallas. Para ello se hizo el estudio a 10 encinas, en las que se selecciona aleatoriamente las 10 hojas de la planta y se registra el promedio de agallas presentes. Y este es el resultado. Antes de aplicar el tratamiento, ¿ok? Y en esas mismas hojas después de haber aplicado el tratamiento. Entonces le dice, ¿hubo cambios significativos? Es decir, ¿hubieron diferencias o no hubieron diferencias? Y que lo hagamos por un método paramétrico y por un método no paramétrico. Ok, vamos a comenzar con el primer caso de los jóvenes. Y aquí tenemos lo que es el desarrollo. Entonces, se puede admitir que el nivel medio de glucosa en sangre en el momento de la ingestión en los jóvenes es menor a 85. Primero tenemos que comprobar la normalidad. Ok, con estos datos que tenemos aquí en esta guía, estos datos los tenemos que trasladar a un Excel. Y aquí tenemos, vean, en este orden se trabaja en Infostat. El ID, que ya sabemos que son 10 jóvenes, 10 adultos, son 20 en total. Jóvenes, 10 y 10 adultos. Tenemos la variable de la edad, ¿ok? Y luego el nivel de glucosa, que es la variable que se ha medido. ¿De acuerdo? Entonces, en este orden, trasladamos lo que es esta base de datos a Infostat. Voy a copiar la base de datos. Voy a abrir Infostat. Usted ya sabe que al abrir Infostat, archivo, nueva tabla. En la celda en celeste, clic derecho o en azul, clic derecho y pegar incluyendo nombre de columnas. ¿Ok? Como lo está pidiendo solo para una muestra, por eso este estudio para una muestra. En el análisis tenemos que desactivar los adultos, entonces los selecciona y aquí Infostat le da esta opción que le dice desactivar casos seleccionados, le da un clic y ya están desactivados los adultos, ellos no van a participar en el análisis. Ahora verificamos la normalidad, si cumple con la distribución normal en estadísticas, luego aquí le aparece lo que es inferencia basada en una muestra, prueba de Shapiro-Wills. ¿Okay? Este es el camino para verificar la normalidad de T para una muestra. Estos son los pasos. Estadísticas, inferencia basada en una muestra, prueba de normalidad Shapiro-Wills modificado. Al seleccionar Shapiro, es la variable que sería el nivel de glucosa. ¿Ok? Aceptar. Y vea, aquí le da lo que nos interesa es este p-valor, que es de 0.3116. Ese p-valor es el que hemos analizado aquí. Planteamos las hipótesis que los datos se distribuyen de forma normal, sería la hipótesis planteada o la hipótesis nula. De esto también se le conoce como H0, hipótesis nula. ¿Ok? O la hipótesis alterna, que también se le conoce como H sub 1, hipótesis alterna, que los datos no cumplen la normalidad. En este caso, si el p-valor es mayor a la significancia, que estamos trabajando con el 5%, entonces aceptamos la hipótesis planteada, es decir, la hipótesis nula, los datos cumplen con la normalidad. Y vea que al comparar vemos que este p-valor es de 0.3116, es el que hemos obtenido con el programa.
Entonces, es mayor que la significancia. No rechazamos la hipótesis planteada. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que los datos cumplen con la distribución normal y procedemos a aplicar la prueba de T-Student para una muestra. Ok, luego formulamos, antes de aplicar la hipótesis, formulamos las hipótesis antes de ejecutar la prueba, perdón. Y como hipótesis nula decimos que la media que nosotros vamos a obtener va a ser mayor o igual a 85. Ok. Entonces, y luego está la hipótesis alterna de que la media va a ser menor. Entonces, ves que es una prueba unilateral. Y si es menor, es a la izquierda. Y si fuera mayor, fuera a la derecha. ¿Ok? Entonces, si lo quieres hacer a mano, significa que vas a tener que dividir la significancia entre dos y luego restárselo a la unidad. Aclarado eso, ejecutamos la prueba de T-Student en este momento para una muestra. Estadísticas, inferencia basada en una muestra, prueba de T para una media. ¿Ves? Esos son los pasos. ¿Ok? Y luego trasladamos las variables, que en este caso es el nivel de glucosa. Aceptar. Ojo, aquí esto es importantísimo, no es bilateral, porque según la hipótesis es unilateral a la izquierda, porque es menor. ¿Okay? Si fuera mayor en la hipótesis alterna, voy a regresar. Si esto fuera mayor a 85, entonces fuera unilateral a la derecha. Pero como es menor, la media que nosotros vamos a obtener, estamos diciendo que es menor, es unilateral a la izquierda. Entonces seleccionamos unilateral a la izquierda. La confianza está bien al 95. Ahora, el parámetro de prueba, es decir, el valor teórico es 85. Entonces escribimos el parámetro 85 y luego aceptar. Y listo, esta es la prueba de T-Student. Además de que te da la media, la desviación estándar, te da los límites, te da el valor de T. ¿Okay? Te da el valor de T. Si usted lo puede corroborar con la fórmula y hacerlo a mano. Y el valor de T calculado es de 1.13. Pero como cuando lo hacemos con el programa, lo que nos interesa es esto, el p-valor. Entonces ahora, obtenido el p-valor, hacemos el análisis. Sabemos que el p-valor es mayor a la significancia, aceptamos la hipótesis nula. ¿Qué estamos aceptando? Que la media que nosotros hemos obtenido es mayor o igual a 85. Entonces, ¿qué vamos a concluir? Ok, vamos a concluir que se demostró estadísticamente con una probabilidad de error de valor de 0.1443 menor a la significancia estadística de 0.05, que el nivel de glucosa de sangre en el momento de la ingestión en los jóvenes es, aquí no es que es similar, aquí sería que es mayor o similar, mayor o similar a 85. Es esto que está planteado aquí, era la hipótesis. Así se ejecuta la prueba de T para una muestra. Vamos ahora con el caso de la prueba de T para muestras independientes. Ok, en este caso, entonces, usando un método paramétrico, es decir, usando la prueba de T-Student. La prueba de T es un método paramétrico. Como hipótesis, vea usted que como hipótesis nula, se dice que las medias son similares. Y la hipótesis alterna que son diferentes. Es decir, es una prueba bilateral. Aquí no vas a dividir la significancia entre dos. Directamente se lo vas a restar a la unidad si lo quieres hacer con las fórmulas. Ok, aclarado esto, entonces ya tenemos la información aquí en el programa, pero para aplicarla tenemos que activar nuevamente los casos. Aquí vamos a comparar los jóvenes con los adultos. Entonces los vuelves a seleccionar y aquí está la opción para activar esos casos. Ya los activamos. Ahora vamos a ejecutar la prueba, pero ya sabes, antes de ejecutar la prueba, tienes que verificar el supuesto de normalidad. Eso lo podemos hacer de la siguiente manera. Tenemos que generar los residuos con
Vea, esto lo podemos analizar tanto con la prueba de Teo como con el análisis de varianza. El análisis de varianza es el siguiente: estadísticas, análisis de la varianza. Y este es el paso también para generar los residuos que los necesitamos para la normalidad y también los predichos. ¿Okay? Para generar los residuos y los predichos tenemos que ejecutar la prueba del análisis de varianza. Entonces, estadísticas, análisis de la varianza, la variable es el nivel de glucosa, la clasificación es según la edad, porque tenemos los jóvenes y los adultos. Aceptar. Y luego, en esta ventana, si usted logra observar, aquí le aparecen los residuos estudiantizados. Es el que va a activar y los predichos. ¿Ok? Y luego aceptar. ¿Podemos utilizar esto? Aquí está ya el análisis de varianza. Aquí nos está diciendo ya si hay diferencias o no con este p-valor. Pero antes de hacer eso, tenemos que ejecutar, verificar la normalidad. Y para eso fue que generamos los residuos y los predichos. Ahora vamos a ejecutar el gráfico para verificar la normalidad. En gráficos, luego cucuplot. Ok. Y usted en variables va a trasladar los residuos, no predichos, son los residuos, RE. Aceptar. Luego aceptar nuevamente porque ya está activado lo que queremos, que es la normalidad. Y listo. Y aquí está el gráfico de normalidad. ¿Ok? Y es el que tenemos aquí. ¿Qué es lo que se ha hecho? Graficar los residuos. Los residuos es el método para verificar la distribución normal. Y la prueba de T, para poder ejecutarla necesitamos verificar la normalidad. Igual el análisis de varianza. Para poder ejecutarlo tenemos que verificar la normalidad y la homogeneidad de varianzas. Ok. Entonces, vea usted cuál es el criterio. Aquí el programa en este gráfico le genera este valor de R. Si este valor de R es mayor a 0.94, podemos decir que los resultados que hemos obtenido poseen normalidad. Los datos poseen normalidad. Es decir, el nivel de glucosa de los jóvenes y de los adultos poseen una distribución normal. Y se cumple, vean que el R es mayor a 0.94, es de 0.983. Por lo tanto, podemos decir que los niveles de glucosa poseen una distribución normal. Y es esta la conclusión. R es mayor a 0.94, entonces hay distribución normal en los residuales. ¿Ok? Como hay distribución normal, pues podemos aplicar la prueba de T o el análisis de varianza, pero también es importante verificar el otro supuesto que exige la prueba de T y el análisis de varianza, como lo es la homogeneidad de varianza. Y el procedimiento es el siguiente. En gráficos, diagrama de dispersión, ya tenemos en el eje Y el nivel de los residuos, entonces en el eje X vas a trasladar los predichos. Entonces vea la diferencia. Para la normalidad solo ocupamos los residuos. Para la homogeneidad de varianza ocupamos tanto los residuos como los predichos. Dar clic en aceptar y este es el gráfico. Ok, que ya lo tenemos aquí en la guía. Entonces ahora, ¿cómo determinamos si los resultados, los datos, los niveles de glucosa tienen homogeneidad de varianza? Si en los resultados estos puntos no tienen un comportamiento cónico, por ejemplo, voy a trasladar esto a una pizarra. Ok. Y lo voy a pegar en esta pizarra. Entonces vea usted que si estos puntos tuvieran el siguiente comportamiento, digamos que todos los puntos estuvieran juntos aquí, siguiendo este patrón, estuvieran juntitos desde aquí el primer punto y sigue la nube de puntos. Y luego tenemos aquí otra línea de esta forma. ¿Ok? Todos los puntos desde aquí, otra línea de puntos. Describiendo esta forma como de un cono. ¿Ok? Si tuvieran esta forma,
no cumplen con la homogeneidad de varianza, no tienen varianzas homogéneas. ¿Okay? O si tuvieran, si no fuera este patrón cónico, sino que esta nube de puntos si en lugar de ese patrón cónico tuvieran un patrón como de W, ¿ok? De esta forma, también podemos decir que no cumplen estos datos con varianzas homogéneas. Entonces no se puede aplicar la prueba de T ni el análisis de varianza. Tendrías que transformar los datos, ¿ok? Pero en este caso, hemos determinado que no siguen ese patrón. Ya estos puntos no siguen ese patrón. Entonces, estos datos tienen varianzas homogéneas, tienen varianzas similares. Sí podemos aplicar la prueba de T, ¿ok? O si quisiéramos aplicar el análisis de varianza, también lo podemos aplicar. Pero digamos que usted me dice, mire, y si no se cumplieran, usted se direcciona al menú datos y aquí está la opción transformar, ¿ok? Y aquí usted tendría que trasladar la variable que en este caso fuera el nivel de glucosa y el criterio de clasificación, la edad. Le voy a dar a aceptar y aquí elige usted la transformación, que lo más común es logaritmo base 10. ¿Ok? Entonces la logarítmica o logaritmo natural o raíz cuadrada. Pero ese fuera el camino. Y luego a los datos transformados le aplicamos en la prueba de T o el análisis de varianza. Pero como en este caso sí se cumplen, entonces no es necesario transformar, vamos a aplicar la prueba de T-Student. La prueba de T es similar al análisis de varianza. Vamos a obtener el mismo resultado. Lo único que con la prueba de T. Si ustedes se recuerdan, ya habíamos ejecutado el análisis de varianza. Aquí está el resultado. ¿Ok? Y esto es lo que nos interesa. Este p-valor, vean que es de 0.0464. Porque el análisis de varianza tú lo puedes aplicar tanto para comparar dos o más tratamientos. Pero no podíamos hacer uso todavía de este p-valor, ¿ok? Porque no habíamos verificado los supuestos. Veamos si coincide con la prueba de T. Entonces el camino es el siguiente: estadísticas, inferencia basada pero en dos muestras. Ok, inferencias basadas en dos muestras, prueba de T. Ese es el camino para poder ejecutar la prueba de T-Student para muestras independientes, que es la prueba de mayor aplicación en las ciencias agropecuarias, y esa es la prueba que ustedes van a aplicar con los resultados de su trabajo. Van a aplicar prueba de T-Student para muestras independientes, ¿ok? No van a aplicar las otras dos pruebas. Entonces voy a ingresar en prueba de T. Ya hemos trasladado la variable, entonces y el criterio de clasificación simplemente va a dar clic en aceptar. Ahora vea esto, el planteamiento de la hipótesis dice que es bilateral, porque vean lo que estamos planteando, diferencias, ok, vea la hipótesis alterna, diferencias, entonces es bilateral la prueba, está bien seleccionado, y luego aceptar. Entonces te genera así la prueba de T, ya para cada grupo te va generando lo que es la media de cada grupo, ¿ok? Y también te genera lo que es el valor de T. Si tú lo haces con las fórmulas, este es el valor de T calculado, 2.14, y el p-valor que es de 0.0464. Si corroboramos con la prueba del análisis de varianza, vean que es exactamente el mismo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el p-valor, este p-valor es menor a la significancia estadística. Entonces, sí existen diferencias estadísticas significativas en el nivel de glucosa de los jóvenes con los adultos. ¿Ok? Aceptamos la hipótesis alterna. Veamos en la guía y tenemos ya el p-valor. Esto aquí se trasladaron los resultados del análisis de varianza porque es lo mismo. ¿Ok? Entonces, vea usted que al final, ¿qué podemos decir? Que el p-valor es menor. Entonces rechazamos la hipótesis nula, aceptamos la hipótesis alterna. Como conclusión,
Vamos a decir que las medias de glucosa en jóvenes y en adultos son distintas, son diferentes. Este es con el método paramétrico, es decir, con la prueba de T. Pero, ¿y si la prueba de T no cumpliera con la normalidad? Ok, cuando verificamos los supuestos, digamos que no se cumplen con los supuestos y usted no quiere transformar, puede aplicar un método no paramétrico. La diferencia es que cuando trabajamos con los métodos no paramétricos ya no se trabaja con las medias, se trabaja con las medianas. ¿Ok? Entonces estamos planteando que la mediana de los jóvenes es diferente a la mediana de los adultos. Y el método no paramétrico que se aplica es la U de Mann-Whitney. La U de Mann-Whitney. ¿Ok? Y es el siguiente procedimiento. En estadísticas, inferencia basada en dos muestras y vea, aquí está. Wilcoxon, Matt Whitney. ¿Ok? Este es el método no paramétrico si los datos no hubieran cumplido con los supuestos y si usted no quería transformar. Entonces aplique este método no paramétrico. Y habíamos trasladado las variables, ¿ok? Y aceptado. Y vea, este fuera el valor de probabilidad si los datos no hubieran cumplido con los supuestos y usted no hubiera querido transformar. Y este era el valor de probabilidad. Resultaba que se aceptaba la hipótesis nula y que no existían diferencias. ¿Ok? No existían diferencias significativas. Si hubiéramos aplicado el método no paramétrico y si los datos no hubieran cumplido con los supuestos, pero como en este caso los datos sí cumplían, los resultados que nos interesan son estos. Y esta es la conclusión que nos interesa. Ok, vamos a finalizar ya con esta tutoría y vamos a ejecutar la prueba de T para dos muestras relacionadas que esta casi no tiene aplicación. Principalmente en las ciencias agropecuarias hacemos uso en el área de fitoprotección. Ok, para determinar el efecto de un producto antes, es decir, sin el producto y luego con el producto, pero en la misma muestra de individuos. Aquí en el Excel que les he compartido, tienen T para muestras relacionadas. Se trabaja con este formato, ¿ok? Antes y después, que son los resultados que tienen por aquí. Aquí está antes y después. Entonces, lo voy a ejecutar primero con el programa PAS. Para ello voy a abrir el programa. Primero voy a copiar los datos y voy a abrir el programa PAS, que este ya se los compartí en el grupo de WhatsApp. Es otro programa estadístico muy amigable. Lo único que aparece en inglés, pero es un programa sencillo. Esta es la ventana, ¿ok? Active los atributos de las filas y las columnas y luego en esta A que le aparece, da un clic en esta A y aquí va a pegar la información del Excel. Luego desactive las columnas y las filas, ¿ok? Selecciónelo dando un clic en esta celda vacía, ya activamos, ya seleccionamos, luego se direcciona a univariado y en univariado aquí le aparece lo que es la opción de el test, aquí está, para dos muestras. Ok, y vamos a activar la opción esta, que es para muestras pareadas, para pares o muestras relacionadas. Ok, esta segunda opción. Y vea que el programa PAS directamente le ejecuta tanto el método paramétrico, que es la prueba de T, que es esto, te genera las medias, perdón, lo que es la media y la mediana, tanto para el resultado de antes de haber aplicado el producto y para el resultado después de haber aplicado el producto. ¿Ok? Y vean que según el valor de T, este es el valor de 0.014, el P-valor. También te ejecuta automáticamente el método no paramétrico, por si no se te cumplían los supuestos, directamente te ejecuta el test de Wilcoxon, que es la alternativa no paramétrica para la prueba de T para muestras relacionadas, es la prueba de Wilcoxon. Y para la prueba de T para muestras independientes, la U de Matt Whitney. ¿Ok? Entonces, ves tú que te da 0.0275, lo que es el p-valor, que sería 0.02. ¿Ok?
por el método exacto. Puedes ocupar el 0.0273 o 0.0275. ¿Ok? El p-valor. ¿De acuerdo? Y trabaja con las medianas. Entonces, y esos son los resultados que tenemos aquí. Antes, después, aquí la hipótesis decía de que existen diferencias entre el número creo que eran el número de agallas. Voy a buscar el caso, en el planteamiento del caso. Exacto, el número de agallas. Esto era en encina, ok, en plantas de encina. ¿De acuerdo? Entonces, el número de agallas. Y determinamos al final, aquí están los resultados de que con el método paramétrico, con el p-valor, vea ese p-valor, es menor a la significancia del 5%. Entonces, rechazamos la hipótesis nula, aceptamos la hipótesis alterna, determinamos que existen diferencias significativas en el número de agallas. Si es diferente, es decir, que si es diferente el número de agallas promedio antes, sin el producto y con el producto. Ok, y analizando también el método no paramétrico con Wilcoxon, llegamos a los mismos resultados también. Ok. Ahora, ¿cómo se hace esto con Infostat? Similar, vamos a copiar lo que es la base de datos. Voy a cerrar estas ventanas, voy a abrir nuevamente Infostat. Esos archivos, lo importante es que los guarden ustedes para que no se les vayan a perder. Archivo, nueva tabla. Y voy a pegar lo que es incluyendo nombre de columna. Luego te direccionas a estadísticas. Ojo, aquí ya estamos asumiendo que esto cumple con los supuestos. Estadísticas, inferencia basada en dos muestras. Lo único que ahora lo vas a hacer para la prueba de T pareadas, ¿ok? T apareada. Este es el camino. ¿Ok? Prueba de T apareada. Y trasladamos lo que son las variables que estaban en antes y después. Aceptar. Y como una prueba bilateral, ¿ok? Porque el planteamiento de la hipótesis alterna es que existen diferencias. Aceptar. Y ves, aquí está el valor de T, 0.042, coincide con el resultado que hemos obtenido con el programa PAS. ¿Ok? Y en el caso del método no paramétrico, estadísticas, inferencia basada en dos muestras, vas a activar la prueba, pero de Wilcoxon. ¿Verdad? Wilcoxon es la alternativa no paramétrica para la prueba de T de muestras relacionadas, es decir, para los estudios de antes y después. Y le damos a aceptar. Ok, aceptar. Y ves que te da de 0.02, similar como el resultado de Wilcoxon del programa PAS. Ok, con esto finalizamos la tutoría número 6. Gracias por su atención. Bendiciones a todos y nos vemos en la próxima oportunidad.